Mi vida dio un giro inesperado cuando un acto de valentía, que creí lo correcto, se convirtió en la razón por la que mi pareja me abandonó. Lo que sucedió después, la verdad detrás de su reacción, nadie en absoluto pudo haberlo predicho. Fue una revelación dolorosa y compleja, una que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza del heroísmo y las profundidades ocultas del trauma humano. ¿Cómo reaccionarías si tu acto más noble terminara por destruir lo que más amas? Marcos, un joven de 28 años, y Valeria, de 27, compartían una relación que muchos envidiaban. Llevaban 3 años juntos, 2 de ellos bajo el mismo techo, construyendo un futuro que parecía sólido y lleno de promesas. Marcos, de hecho, albergaba en secreto el deseo de proponerle matrimonio a Valeria el próximo año, imaginando ya la vida que les esperaba. Era una pareja feliz, disfrutando de la compañía mutua y de los pequeños momentos. Una noche de viernes, tras el levantamiento de las últimas restricciones de movilidad en la ciudad de Soluna, decidieron salir a un conocido bar en el distrito de la Alameda. El ambiente era de euforia contenida, una mezcla de alivio y deseo de reconectar con la vida social. Brindaron, rieron y compartieron anécdotas con amigos. Sin embargo, lo que comenzó como una noche perfecta, estaba a punto de tomar un giro inesperado, llevándolos a un punto de inflexión que ninguno de los dos podría haber anticipado. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidimos que era hora de volver a casa. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, un lugar apenas iluminado y casi desierto, notamos algo perturbador. 2 chicas, visiblemente incómodas y asustadas, estaban siendo acosadas por un tipo claramente ebrio, que insistía de forma agresiva en que lo acompañaran a su casa. Las expresiones en sus rostros eran de puro pánico, buscando una vía de escape. Valeria me miró, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación e indignación, y me dijo: Marcos, tenemos que hacer algo. No podemos simplemente ignorarlo. Le pedí que llamara a la policía y buscara a alguien más, cualquier persona, porque lo único que quería era mantenerla a salvo, fuera de cualquier peligro potencial que pudiera surgir de esa situación tensa. Me acerqué al grupo con la intención de desescalar la situación sin violencia. Mi plan era simple: fingir que era el novio de una de las chicas, con la esperanza de que el acosador se sintiera intimidado y se marchara. Creí que una presencia masculina de autoridad podría ser suficiente. Pero la situación escaló de una manera que no esperaba, de forma rápida y brutal. El tipo era un auténtico armario, medía al menos 1.95 metros y pesaba unos 100 kilos de puro músculo. Yo, con mi 1.80 metros y 75 kilos, aunque estoy en buena forma y soy atlético, era consciente de la abismal diferencia física. Supe al instante, en el fondo de mi estómago, que las probabilidades estaban completamente en mi contra si esto se volvía físico. El miedo me recorrió, pero la necesidad de proteger a esas chicas era más fuerte. Mis intentos de mediación verbal resultaron completamente inútiles. El tipo no solo ignoró mis palabras, sino que se volvió más agresivo. Para proteger a las chicas, me puse físicamente entre ellas y el acosador, intentando crear una barrera, un espacio seguro. Fue en ese momento cuando él empezó a empujarme con fuerza, y la situación se volvió irremediablemente física. Antes de que pudiera reaccionar por completo, comenzó a lanzarme golpes. La pelea fue brutal, desigual y rápida. La paliza que recibí fue demoledora, dejándome en el suelo, aturdido y con un dolor insoportable en el costado. El mundo se volvió borroso, una mezcla de luces y sombras mientras el dolor me invadía por completo. Afortunadamente, el ruido de la confrontación y los gritos de Marcos alertaron a la gente cercana. Varias personas corrieron hacia el lugar, lo que permitió que las 2 chicas aterrorizadas pudieran escapar ilesas. Marcos, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al hospital. El diagnóstico de los médicos fue contundente y alarmante: varias costillas rotas, una de las cuales había perforado su pulmón derecho. Era un precio muy alto, casi mortal, por un acto de valentía y altruismo. Mientras se recuperaba físicamente, las consecuencias emocionales de este incidente apenas comenzaban a manifestarse, no solo para él, sino para su relación con Valeria. Valeria me visitó en el hospital.
Estuvo a mi lado, sí, pero algo en ella se había fracturado. Se sentía distante, ausente, su mirada perdida. Aunque estaba físicamente presente, emocionalmente había una barrera invisible entre nosotros. Pensé que el shock del incidente la había afectado profundamente, que solo necesitaba tiempo para procesar el trauma de verme en ese estado. No quería presionarla, así que decidí darle espacio, creyendo ingenuamente que el tiempo sanaría la herida y la traería de vuelta a mí. Sus visitas se volvieron más cortas, sus palabras más escasas, y el silencio entre nosotros, más pesado con cada día que pasaba. La calidez de nuestra conexión se había enfriado, dejándome una sensación de inquietud y soledad en medio de mi recuperación física. 5 días después de mi alta hospitalaria, la distancia entre Valeria y yo se volvió insoportable. Un día, se sentó frente a mí, con una expresión grave que no olvidaré. Y soltó la bomba que explotó en mi corazón: Marcos, no soy la misma persona después de lo que pasó. No sé si me siento segura contigo después de verte así, tan vulnerable, tan golpeado. Aquellas palabras me golpearon con una fuerza devastadora, mucho más dolorosa que el puñetazo que me rompió las costillas. Fue como si me hubieran apuñalado el alma. Entendí que su seguridad no tenía que ver con mi capacidad de protegerme a mí mismo, sino con algo más profundo, algo que yo no podía comprender en ese momento. Me sentí traicionado, abandonado, en el momento en que más necesitaba su apoyo incondicional. Se mudó con sus padres, necesitaba tiempo, dijo. Me quedé solo en nuestro apartamento, sintiéndome completamente desamparado y vulnerable en mi estado de recuperación. No tenía a nadie que me cuidara, que me ayudara con las tareas más básicas. La soledad era una carga pesada. Mi hermano, Pablo, sin dudarlo un segundo, dejó a su esposa y a sus 2 hijos para venir a vivir conmigo y cuidarme. Su apoyo fue un verdadero salvavidas en medio de mi desesperación y confusión. Sé que en ese momento solo me estaba desahogando, pero la idea de que nuestra historia con Valeria, que planeaba proponerle matrimonio, terminara de esa manera tan abrupta e inexplicable, me destrozaba. No podía aceptar que todo se acabara así, sin una razón clara, sin una lucha final. La incertidumbre me corroía. Pasaron 15 días desde el último contacto de Valeria. 15 días de silencio, de incertidumbre para Marcos. El dolor físico de las costillas y el pulmón perforado disminuía lentamente, pero la herida emocional, el vacío dejado por la ausencia de Valeria, seguía abierta y sangrando. Marcos, sintiéndose un poco más fuerte y no queriendo abusar de la bondad de su hermano Pablo, le pidió que regresara con su familia. Creía que ya era capaz de valerse por sí mismo. La casa, sin embargo, se sentía vacía, llena de ecos de lo que alguna vez fue su amor y sus planes de futuro. Cada rincón le recordaba la ausencia, y la esperanza de una explicación se desvanecía con cada amanecer. Se sentía a la deriva, sin un ancla en medio de la tormenta. Un mediodía, mientras preparaba un almuerzo improvisado, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie, y la sorpresa me dejó helado. Al abrir la puerta, allí estaba ella. Valeria. Su aspecto me impactó de tal manera que apenas pude articular palabra. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, profundas bolsas oscuras debajo de ellos que revelaban noches de insomnio, y el pelo revuelto, sin peinar, como si hubiera pasado días sin cuidarse. Parecía un alma en pena, un desastre total. En todo el tiempo que llevábamos juntos, la había visto en sus momentos más bajos, pero nunca, jamás, la había visto en un estado tan horrible, tan destrozado. La visión me dejó sin aliento, una mezcla de shock y profunda preocupación me invadió. La dejé entrar. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, con la mirada perdida en algún punto de la alfombra. Un silencio denso y abrumador llenó la habitación, tan pesado que apenas se podía respirar. Ninguno de los dos podía hablar, estábamos ambos estupefactos, procesando la escena. Yo estaba tan abrumado por una maraña de emociones contradictorias que no sabía qué hacer. Quería abrazarla con todas mis fuerzas, quería gritarle por haberme dejado, quería explotar a toda velocidad por la frustración, pero también sentía una inmensa pena por verla así. No sabía qué quería hacer, así que opté por no hacer nada. Simplemente esperé.
Esperé a que ella encontrara las palabras, a que rompiera ese silencio insoportable que nos asfixiaba. Después de lo que parecieron 5 o 10 minutos, que en mi mente se estiraron a una eternidad, no pude más. Los sollozos comenzaron a aflorar, débiles al principio, luego más fuertes, incontrolables. Las lágrimas brotaban sin cesar, empapando mi rostro. Entrecortadamente, empecé a pedir perdón una y otra vez, con la voz ahogada por la angustia. Me sentía tan culpable, tan miserable, tan horrible por haber dejado a Marcos solo en su condición. El peso de mi ausencia y de mi cobardía me aplastaba. No podía contener el llanto. Era una liberación de toda la angustia y el miedo que había acumulado durante esas semanas de separación. Cada lágrima era un reproche, una confesión silenciosa de mi tormento. Verla así, completamente rota, me partió el alma. Apenas podía mantenerme en pie, la fuerza de su dolor me afectaba profundamente. Me acerqué a ella, tomé su mano temblorosa y traté de calmarla, acariciando suavemente su muñeca. Necesitaba que se recompusiera para poder entender qué demonios estaba pasando, para desentrañar el misterio de su repentina partida y su aún más repentino regreso en este estado. Su angustia era palpable, una neblina densa que llenaba la habitación. Poco a poco, sus sollozos se hicieron más suaves, las lágrimas menos copiosas, y finalmente, logró calmarse un poco. Y fue entonces cuando empezó a hablar, y cada palabra que pronunció hizo que todo se volviera mucho más complicado, revelando una verdad que jamás habría imaginado. Valeria comenzó a revelar un capítulo oscuro y traumático de su pasado, algo que nunca antes había compartido con Marcos, porque, como ella misma dijo, no habría tenido sentido contarlo hasta ahora. Su madre, años atrás, se había divorciado y se había vuelto a casar. Marcos siempre supo que el motivo del divorcio había sido una infidelidad de su padre biológico, y por eso Valeria no tenía ningún tipo de relación con él. Le pareció extraño cuando se enteró por primera vez, pero no lo cuestionó, respetando su silencio. Sin embargo, esa no era, ni de lejos, toda la historia. El verdadero motivo era mucho más siniestro y dejó a Marcos conmocionado, redefiniendo completamente el contexto de los acontecimientos recientes. Mi padre biológico no solo engañó a mi madre, él era un exadicto, y la violencia era una constante en su vida. Solía golpearla con frecuencia, de forma brutal y despiadada. Crecí viendo eso, sintiendo un miedo constante que nunca me abandonaba. Recuerdo un episodio, sin entrar en detalles gráficos, en el que mi hermano, siendo apenas un adolescente, intentó intervenir para proteger a mi madre de una de esas palizas. Quiso ser su héroe, su escudo. Pero solo consiguió que él también terminara recibiendo una salvaje paliza. Esa imagen, ese trauma, se grabó a fuego en mi mente. La impotencia, el miedo, la violencia, fue el ambiente en el que me crié y me marcó para siempre, aunque lo intentara enterrar. Entonces, verte a ti, Marcos, siendo golpeado de esa manera brutal en el estacionamiento, fue como si el pasado me golpeara de nuevo con toda su fuerza. Esa imagen tuya, la impotencia, la sangre, el miedo en tus ojos, activó algo en mi mente, un trastorno de estrés postraumático que no pude controlar, que me dominó por completo. Era como revivir la pesadilla de mi infancia una y otra vez. Todo se salió de control dentro de mí. Esa sensación de terror, de no poder protegerte, de verte vulnerable como mi madre o mi hermano, fue demasiado. Por eso me distancié, por eso me fui. No fue por ti, Marcos, fue por mi propia incapacidad de manejar el infierno que se desató en mi cabeza. Me sentí invadida por una ola de pánico y desesperación que me obligó a huir de la situación. En las 2 semanas que estuvieron separados, Valeria había vivido un infierno personal. Apenas había comido o dormido, su mente consumida por la culpa y el miedo. Confesó haber tenido algunos pensamientos muy oscuros, de los que prefería no dar más detalles, pero la gravedad de su estado era evidente. Se sentía una novia horrible por haber abandonado a Marcos en su condición, dejándolo solo y herido. La culpa la carcomía. No esperaba que volvieran a estar juntos después de lo que había hecho, creyendo que su partida era imperdonable. La revelación de su trauma no solo explicó su comportamiento, sino que también abrió un nuevo y doloroso capítulo en la comprensión de Marcos sobre la mujer que amaba, y la complejidad de las heridas invisibles que cargamos.
La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar. Le dije que no era cierto, que no era una novia horrible. Sus palabras me habían conmovido hasta lo más profundo, transformando mi dolor por su abandono en una profunda comprensión y compasión. Le hice saber que entendía el infierno por el que había pasado y que no la culpaba. Sabía que teníamos un largo camino por delante, un camino de sanación y reconstrucción. Mi prioridad número 1 era conseguir que ella viera a un terapeuta que comenzara a procesar ese trauma tan antiguo y arraigado. Le sugerí que podíamos hacerlo juntos, si le daba miedo enfrentarlo sola, porque quería que supiera que no estaba sola en esto. Juntos, enfrentaríamos el pasado para construir un futuro. Y así, la verdad salió a la luz. Una verdad mucho más compleja y dolorosa de lo que Marcos jamás podría haber imaginado. Algunos de los que habían comentado en la publicación original de Marcos tenían razón. Había un problema mucho más profundo detrás de la reacción de Valeria. La herida de Valeria era antigua, arraigada en un trauma infantil que había permanecido latente durante años, hasta que el acto heroico de Marcos lo despertó. Ahora, al fin, podía empezar a sanar. Pero este nuevo entendimiento también trajo consigo un replanteamiento de la relación, obligándolos a ambos a confrontar no solo su amor, sino también sus vulnerabilidades más profundas, forjando un nuevo camino de honestidad y apoyo mutuo. También quería aprovechar esta oportunidad para aclarar algo sobre los muchos mensajes que recibí después de mi publicación original. Recibí muchos comentarios y mensajes que me llamaban idiota por lo que hice en ese estacionamiento, que me decían que debería haberme ocupado de mis propios asuntos y no haberme hecho el héroe, que no valía la pena arriesgarme. Esas críticas me dolieron, porque venían de una incomprensión de lo que realmente sucedió y de mis motivaciones. Permítanme explicar mi perspectiva, para que todos puedan entender mi decisión y el contexto de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Es importante que se escuche mi versión de los hechos, no solo las conjeturas o los juicios rápidos. En primer lugar, quiero dejar claro que yo no inicié la pelea. Mi intención al acercarme al grupo era puramente disuasoria. Como dije, intenté fingir que era el novio de una de las chicas, con la esperanza de que el tipo se sintiera incómodo y se marchara sin más. Mi objetivo era evitar la confrontación. Cuando esa táctica no funcionó, y vi que el acosador persistía, me puse físicamente entre las chicas y él, tratando de crear una distancia, un espacio seguro para que ellas pudieran huir. Fue en ese momento, cuando yo solo intentaba protegerme a mí mismo y a ellas interponiéndome, cuando él comenzó a empujarme agresivamente y, eventualmente, a lanzarme los primeros golpes. No busqué la violencia me encontró a mí. En segundo lugar, para aquellos que sugieren que debería haber podido defenderme mejor o que fui imprudente al enfrentarlo, déjenme decirles algo. No importa lo fuerte que entrene en el gimnasio, y llevo varios años haciéndolo, nunca podría haberme enfrentado a ese tipo en un 1 contra 1 en igualdad de condiciones. Como ya mencioné, el acosador era mucho más grande y corpulento que yo. A menos que hubiera tenido un arma o algo similar, lo cual no es legal en mi país y va en contra de mis principios, estaba condenado desde el principio. La desventaja física era abrumadora, y la realidad es que a veces, la valentía no es suficiente frente a la pura fuerza bruta. No fue una cuestión de habilidad, sino de tamaño y peso puro. Finalmente, para las personas que me dicen que me ocupe de mis propios asuntos, déjenme decirles que es exactamente lo que estaba haciendo. En mi opinión, es responsabilidad mía, y de todos, cuidar de aquellos que no pueden protegerse en este mundo a menudo cruel e indiferente. Ver a esas chicas acosadas, aterrorizadas, y no hacer nada, habría ido en contra de todo lo que soy y en lo que creo. No se trataba de una elección, sino de un imperativo moral. No podía ser un mero espectador de la injusticia. La pasividad, para mí, es una forma de complicidad. Mi conciencia no me permitiría seguir adelante sabiendo que pude haber ayudado y no lo hice, sin importar las consecuencias personales. No me considero un héroe, ni lo hice para el espectáculo, para recibir aplausos o reconocimiento. Lo hice porque en algún otro caso, una de esas chicas podría haber sido mi novia, mi hermana, mi madre, o cualquier ser querido que necesitara ayuda. Y en ese momento, esas chicas eran la novia,
la hermana o la madre de otra persona, y merecían ser protegidas. Si me pusieran en esa situación 100 veces más, si tuviera que volver a elegir, actuaría exactamente igual. Porque no se trata de heroísmo, se trata de humanidad, de empatía, de defender a los vulnerables cuando nadie más lo hace. Esa es mi verdad, mi convicción inquebrantable, y no me arrepiento de haber actuado. Marcos también habló con Valeria sobre la propuesta de matrimonio que tenía planeada para ese año. Quería que fuera una sorpresa, un momento mágico e inolvidable. Pero por la forma en que habían resultado las cosas, y la profunda conversación que habían tenido, pensó que sería mejor si ella lo supiera primero, si compartía sus intenciones. Ambos estuvieron de acuerdo en que, por ahora, el compromiso debería retrasarse. Había heridas que sanar, miedos que enfrentar y un camino de reconstrucción personal y de pareja que recorrer antes de dar un paso tan significativo. La estabilidad emocional de Valeria era primordial, y la solidez de su relación necesitaba ser restaurada desde sus cimientos más profundos. La historia de Marcos y Valeria es un recordatorio conmovedor de que las acciones, incluso las más nobles y bien intencionadas, pueden tener ramificaciones inesperadas, desencadenando traumas y miedos profundos que yacen ocultos bajo la superficie. Y que la verdadera fortaleza a veces reside no solo en la valentía física, sino también en la vulnerabilidad emocional, la capacidad de abrirse, de enfrentar el pasado y de pedir ayuda. Sus vidas se entrelazaron en un acto heroico y luego se desvelaron en un mar de traumas, mostrando la intrincada conexión entre el coraje externo y la fragilidad interna. Es una narrativa que nos enseña sobre la resiliencia y la complejidad de las relaciones humanas. El camino de Marcos y Valeria no será fácil. Requiere paciencia, una comprensión profunda del dolor del otro y mucha terapia, tanto individual como de pareja. Pero han elegido enfrentarlo juntos, un testimonio de un amor que, aunque golpeado y puesto a prueba hasta sus límites, se niega a romperse. Han encontrado una nueva capa de intimidad en la honestidad de sus heridas y en la promesa de apoyo incondicional. La vulnerabilidad de Valeria y la compasión de Marcos han forjado un vínculo más fuerte, basado en la verdad y en la voluntad de sanar, no solo individualmente, sino como equipo. Su futuro es incierto, pero su compromiso de luchar juntos es inquebrantable. Marcos hizo lo correcto al intervenir y defender a esas chicas, a pesar de las consecuencias personales y los efectos devastadores en su relación. ¿O debería haberse mantenido al margen, como muchos sugirieron, priorizando su propia seguridad y la de su novia? ¿Es la valentía siempre un acto puro, o a veces se entrelaza peligrosamente con la imprudencia, desatando cadenas de eventos imprevistos? Este dilema moral nos interpela directamente, obligándonos a reflexionar sobre nuestros propios valores y límites. No hay una respuesta fácil, solo perspectivas que chocan y nos invitan a un debate profundo sobre la responsabilidad individual y social. ¿Dónde trazamos la línea entre el deber y la prudencia? Esta historia nos obliga a mirar más allá de la superficie de los eventos, a desentrañar las capas ocultas de las experiencias humanas. Nos invita a considerar las complejidades de la emoción, los traumas que se esconden en lo más profundo de nuestra psique y las repercusiones a largo plazo de nuestras decisiones, tanto las heroicas como las que parecen más mundanas. La vida, como demuestra Marcos y Valeria, no es un cuento de hadas con blancos y negros definidos, sino un tapiz intrincado de grises, donde las intenciones más nobles pueden colisionar con realidades dolorosas. La empatía y la comprensión son herramientas esenciales para navegar este mundo de complejidades, recordándonos que cada persona lleva consigo una historia única y a menudo invisible. Marcos y Valeria están ahora en el inicio de un viaje compartido, un viaje de sanación y autodescubrimiento. La valentía de Marcos en ese oscuro estacionamiento salvó a dos desconocidas de un posible peligro. Pero la valentía de Valeria, al abrirse y compartir su verdad más dolorosa, podría ser lo que finalmente salve su relación, brindándole una oportunidad de reconstrucción sobre cimientos más sólidos y honestos. Su historia es un testimonio de cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el catalizador para la curación y un amor más profundo. Es un camino incierto, pero lo transitarán juntos, paso a paso, con la esperanza de un futuro más luminoso y comprensivo. Ahora, la pregunta es para ti, nuestra audiencia. Después de escuchar la historia completa, con todas sus complejidades y revelaciones, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Marcos? ¿Habrías intervenido, asumiendo el riesgo, o habrías priorizado tu seguridad y la de tu pareja? Y, si fueras Valeria,
¿Cómo habrías reaccionado ante un trauma tan profundo que resurgió de manera tan inesperada? La vida nos presenta estos dilemas para los que no siempre hay respuestas sencillas, solo caminos que debemos elegir y sus consecuencias. No es fácil juzgar, pero es necesario reflexionar sobre estas situaciones que nos confrontan con nuestra propia moralidad. ¿Su heroísmo fue imprudente? ¿O una obligación moral irrenunciable? Déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva en el debate. Tu opinión es crucial en esta discusión moral que trasciende lo personal. Comparte esta historia si crees que la valentía, el trauma y la complejidad de las relaciones humanas merecen ser discutidos en profundidad. Queremos saber qué piensas. ¿Hay una respuesta correcta, o solo una serie de difíciles elecciones?